Excelente día, familia de Radio Arcoíris de Amor. Les saluda con el gusto de siempre su amigo y hermano en Cristo, Isaías Gil. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro encuentro de devocional diario, uno más entre las llamas. La reflexión del día de hoy le he puesto por título La Pascua, y será la primera de varias reflexiones relacionadas con este tema. Pero, ¿qué es la Pascua? ¿Y por qué es tan importante para los cristianos alrededor del mundo y para muchas otras personas que profesan una fe en el Dios de la Biblia, en el Dios de las Escrituras judio-cristianas? Bueno, por principio de cuentas es importante mencionar que uno de los eventos más significativos en toda la historia bíblica es la celebración de la Pascua. Sin embargo, muchas personas, incluyendo algunos que afirman categóricamente que son seguidores de Cristo, no comprenden de manera óptima el verdadero significado de esta celebración y su valor trascendental para nosotros en el día de hoy. Nuestro pasaje bíblico para esta meditación lo estaremos tomando del Evangelio de Lucas, capítulo 22, de los versículos 14 al 20. Leemos: Y cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él sus apóstoles, y les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: «Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada». Fin de la cita. Como pudimos leer, nuestro Señor y Salvador Jesucristo practicó esta celebración junto con todos sus discípulos. De hecho, lo practicó durante toda su vida terrenal. Sin embargo, en la última de estas celebraciones, Él la tomó horas antes de ser crucificado en la cruz del Gólgota, para el perdón y la liberación del pecado de toda la humanidad, pero que solo se hace efectiva en aquellos que voluntariamente deciden poner toda su confianza y toda su esperanza en Él. Es interesante resaltar las palabras de Jesús cuando dijo: «He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues en verdad les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios». Para poder entender un poco mejor de qué hablaba Jesús cuando mencionó comer la Pascua, es importante identificar, analizar, entender todos los aspectos fundamentales de esta celebración. Vayamos un poco en la historia bíblica, en la Pascua del Antiguo Testamento, para entender su origen, su significado y su aplicación para nosotros los que creemos en el Dios de las Sagradas Escrituras. De acuerdo con el diccionario bíblico, la palabra Pascua viene del vocablo hebreo Pesaj, que literalmente significa pasar por alto o pasar por encima, y figurativamente da la idea de preservar o mostrar misericordia. El primer uso de la referencia que encontramos en la Biblia de este vocablo Pesaj lo encontramos en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, y nos ofrece todos los elementos esenciales que serían considerados para el resto de todas las Sagradas Escrituras, incluyendo el Nuevo Testamento, desde luego. Como leímos en nuestro pasaje base, Lucas registró esta celebración de Jesús y sus discípulos. Ahora vayamos a Éxodo capítulo 12, de los versículos 1 al 14. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: «Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras.
y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y lo pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios sobre todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Fin de la cita. Luego de leer este pasaje, hay varias cosas que resaltan. Primero, Dios es el personaje central de esta historia. Es más que evidente que la Pascua se trata de una institución divina, de una práctica que salió de la mente de Dios. Fue idea de Él. No debemos pasar esto por alto, ni olvidar que la Pascua es la Pascua del Señor, tal y como Él mismo lo afirmó en el versículo 11. Y su propósito y su valor están enteramente ligados a la obra de Dios a través de ella. Estimado oyente que me escucha, esta primera Pascua ocurrió en Egipto en el año 1513 antes de nuestra era, durante la liberación de la esclavitud de la nación de Israel bajo el liderazgo, bajo la guianza de Moisés. La historia bíblica nos relata que los israelitas estuvieron esclavizados en Egipto por 430 años, donde eran tratados duramente por órdenes del faraón, rey y señor de Egipto. Cuando el clamor de los israelitas, el pueblo escogido por Dios para darse a conocer al resto de la humanidad, llegó a los oídos de Dios, por llamarlo de alguna manera, Él envió a Moisés y a su hermano Aarón para que fueran delante del faraón y le dijeran que era el tiempo de la liberación de Israel y que debía dejar de ir a su pueblo para que le adorara y le sirviera en el desierto. Sin embargo, como leemos en las Sagradas Escrituras, el faraón rey de Egipto dijo: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Tras la negativa, tras la obsesión de Faraón de no dejar ir a Israel, y después de varias señales portentosas, hechos sobrenaturales realizados por Dios a través de la mano de Moisés, para mostrar su poder y para que el Faraón temiera a Dios y dejara libre a Israel, Dios envió la madre de todas las plagas, la más devastadora, la muerte de los primogénitos, los primeros hijos de los seres humanos, de los hombres en Egipto, tanto de los hombres como de los animales. La Pascua entonces fue la antesala para este devastador juicio a Egipto. Pero aquí la importancia y el significado de este acto: la sangre del cordero que fue inmolado por los israelitas, una vez untado en los dinteles de las puertas de las casas de ellos, cuando Dios ejecutara sus juicios sobre la tierra, todos aquellos que estaban cubiertos por aquella sangre serían salvos de la mortandad. Claramente esto anunciaba, presagiaba la muerte del Mesías prometido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, que como Cordero fue inmolado y llevado a la muerte a través de la cruz hace más de 2000 años atrás, para el rescate del juicio venidero de todos aquellos que forman y formarán parte del pueblo de Dios por medio de la fe en Él y en su obra redentora. Es mi obligación como predicador del Evangelio afirmar que esta invitación, esta gracia y oportunidad de ser librados de la esclavitud del pecado y de la paga del pecado, que es la muerte, y muerte en la condenación eterna,
Es una gracia y una puerta abierta para todo aquel que cree, para todo aquel que deposita su confianza y su esperanza en Jesucristo y en su obra redentora. El apóstol Juan lo escribió de esta manera: y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Al meditar en esta época del año, estimado oyente que me escucha, donde millones de seres humanos alrededor del mundo observan la Pascua, pero tristemente la inmensa mayoría de ellos sin realmente entender su significado, su valor espiritual, trascendental y su aplicación a nuestras vidas, es importante, vital, volver a las sendas antiguas, volver al camino de la verdad, volvernos a Dios, volvernos a las Sagradas Escrituras y conocer y entender nuestra fe, para que no caigamos en prácticas vanas, en meros ritualismos, sino que al celebrar la Pascua, que está próxima a celebrarse en una semana aproximadamente, ahora veamos, alabemos, glorifiquemos el nombre de Dios al reconocer y entender que Cristo, nuestra Pascua, como escribiera el apóstol Pablo, ya ha sido sacrificado para nuestro beneficio y para nuestra eterna redención. Gloria a Dios. Oremos. Amado Dios, gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias por haber enviado a Jesucristo para morir en aquella cruz, para el perdón de nuestros pecados, para que al depositar nuestra confianza, nuestra esperanza en sus méritos, en su obediencia, en su obra salvadora, Señor, nosotros podamos ser perdonados por ti, reconciliados contigo, no por nuestras obras, Señor. Que dice tu palabra que si nosotros quisiésemos justificarnos delante de ti a través de nuestras obras, aún las mejores, serían como trapos de inmundicia. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, afirma clara y categóricamente tu palabra, Señor. Gracias por Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Te pido, Señor, que cualquiera que escuche este audio, Señor, esta reflexión, y que uno tiene la fe salvadora, Señor, y que uno entiende, Señor, qué es la Pascua, que uno entiende, Señor, de qué se trata la obra y vida de Jesucristo y de por qué Él tuvo que morir en aquella cruz de manera tan cruel, que tú le abras los ojos de su entendimiento, Señor, y que pueda creer, y que pueda poner de su confianza y su esperanza en ti, que pueda volverse a ti en arrepentimiento, Señor, reconociendo que delante de un Dios santo todos estamos desnudos y que delante de tu ley, Señor, todos somos pecadores y todos estamos apartados de ti por causa del pecado, Señor. Pero que también, Señor, pueda abrazar, Señor, esta gracia que tú has dado por medio de Cristo y que pueda poner su confianza y su esperanza en ti y clamar a ti, Señor, por tu perdón y por tu salvación, Señor, para la gloria y la honra de tu santo nombre, Señor. Y así como los israelitas fueron librados, Señor, cuando la muerte pasó por toda la tierra de Egipto, pero todas las casas donde la sangre estaba puesta por señal, la muerte pasó por encima de ellos, Señor. Que así nosotros, al ser cubiertos y lavados por la sangre de Jesucristo, por el perfecto, por el Cordero que fue inmolado, por aquel que nunca pecó y nunca se halló engaño en su boca, que así nosotros, Señor, podamos ser librados del juicio venidero. En el nombre de Jesús, Señor, te doy muchas gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendito seas por siempre. Muchas gracias, estimados oyentes, por sintonizarnos. Y si Dios nos lo permite, nos estaremos reencontrando próximamente en nuestro encuentro devocional diario, uno más entre las llamas. Que el Señor les bendiga.